Increíble. 5 consejos estoicos que mejorarán tu confianza y transformarán tu existencia. ¿Qué pasaría si te dijera que la confianza no es un rasgo fijo, sino un conjunto de prácticas que pueden aprenderse y ejercitarse, incluso cuando parece que todo se desmorona? Esta es la historia de Miguel, un médico de familia cuya vida fue empujada al borde por la muerte de su padre, la culpa por las decisiones en la sala, y una idea que podría ayudar a cientos, o fracasar estrepitosamente. A través de su camino veremos 5 consejos estoicos prácticos que reconstruyeron su confianza, paso a paso. Miguel se despertó esa mañana con la sensación de que el aire estaba más denso. Frente al espejo, la mirada se le quedaba corta. Los ojos, más oscuros que antes, repetían sin palabras una pregunta que no sabía responder. ¿Cómo seguir? En la repisa del lavabo, una foto doblada del padre, la sonrisa medio gastada por los años, le miraba desde esa intimidad silenciosa. Había días en que la casa parecía un museo del pasado. Tazas con anillos de café, un reloj que se negaba a marcar prisa, el silencio ocupando las esquinas. En el hospital, los pasillos mantenían su ritmo habitual. Urgencias, voces que se entrecortan, el pitido intermitente de un monitor que Miguel ya no escuchaba sin pensar en lo que no pudo hacer aquella madrugada de hace 6 meses. Su consultorio había perdido el color. Antes, entrar era encender una luz. Ahora, cada historia de enfermedad pesaba como una suma de deudas que él sentía que debía saldar. Carmen, una mujer de voz quebrada, vino esa mañana con la misma pregunta que traían muchos. ¿Es culpa mía? Don Manuel, anciano de manos huesudas, le miró con la misma mezcla de respeto y desconfianza que tantos pacientes muestran a quienes debemos decisiones difíciles. Miguel sabía qué decir clínicamente. No le faltaba conocimiento. Lo que le faltaba era confianza para sostener esas palabras con firmeza, para ofrecerlas sin temblar por lo que vendría después. Aquel día, mientras revisaba la historia clínica de un paciente, el teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. Tenemos una posibilidad. Reunión con inversora la próxima semana. ¿Te interesa? La idea que Javier proponía era simple en su enunciado y ambiciosa en sus consecuencias. Un proyecto para acercar servicios básicos de salud a comunidades con poco acceso. Una plataforma que combinara educación, soporte remoto y redes locales. Para Miguel, la propuesta activó 2 cosas. El deseo de honrar la memoria del padre transformando su dolor en sentido, y el miedo paralizante a exponerse, a liderar, a fallar. En la sala de guardia llegó un aviso. Una ambulancia con un paciente crítico. La prontitud exigida no esperaba gestos reflexivos, pedía decisiones. Miguel sintió como su pecho se apretaba, aquella vieja sensación que le recordaba la pérdida. Por un segundo la duda quiso adueñarse. ¿Y si mi juicio falla? ¿Y si hubiera otra forma? Respiró. Notó las manos temblorosas, y tuvo que elegir entre quedarse paralizado o moverse. Fue en ese cruce donde apareció la primera regla que le cambiaría el rumbo. La dicotomía del control. No llegó envuelta en palabras grandes. Llegó como una pregunta clara que cortó la niebla. ¿Qué depende de mí ahora mismo? Aprender a dividir la realidad entre lo que está en tus manos y lo que no, pensó Miguel, puede parecer obvio, pero en el vértigo esa distinción se desvanece. La dicotomía del control, explicada con sencillez, es esto. Hay cosas sobre las que puedes actuar, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, y otras que no dependen de ti, la opinión de la gente, el resultado final, la enfermedad ajena o la muerte. Separar ambos conjuntos no significa resignación, significa focalizar energía donde produce efecto. Para Miguel, la regla fue como un ancla. Si podía identificar 3 cosas concretas que sí podía controlar en una situación clínica o en una reunión, entonces ya no necesitaba dispersarse en todo lo demás. Esa misma tarde practicó la técnica de la manera más pequeña y contundente. Escribió una lista de 3 acciones controlables antes de entrar a la guardia. Escuchar sin interrumpir, comunicación clara con el equipo,
Anotar 2 pasos concretos para el seguimiento. Puso la lista en la frente de la carpeta del paciente, y cada vez que el temor llegaba, volvía a leer esas 3 acciones. No eliminó la posibilidad de desenlace adverso, pero sí transformó la parálisis en tarea. La mañana siguió su curso, y cuando Carmen comenzó a llorar en la consulta, Miguel no buscó soluciones mágicas. Respiró, repitió su lista mental, y dejó que sus manos hicieran lo que podían: sujetar la historia, ofrecer opciones, clarificar el plan. Al final de la conversación la mujer se fue más tranquila, no porque la enfermedad hubiera desaparecido, sino porque alguien la había escuchado y había enunciado pasos concretos. Doña Rosa, una maestra de la calle donde Miguel creció, y que siempre tuvo palabras sencillas para los jóvenes del barrio, volvió a su memoria como una voz que le afirmaba: «Haz lo que está en tu mano, hijo. Lo demás no te pertenece». Esa frase antigua no era una cura, pero fue un faro en la niebla de su culpa. Recordarla le dio permiso para ser humano y, simultáneamente, para actuar. No se trataba de evitar la responsabilidad, sino de no cargar con lo que nunca fue suyo cargar. Para convertir la dicotomía del control en hábito, Miguel adoptó un ejercicio práctico que cualquiera puede probar. Cada mañana, antes de tocar el teléfono o abrir el ordenador, escribe 3 cosas que están bajo tu control para ese día. Pueden ser pequeñas. Contestar 3 correos importantes. Salir a caminar 20 minutos. Hacer una llamada pendiente a un colega. Si la jornada trae crisis, vuelve a esas 3 cláusulas y pregunta: ¿puedo, ahora mismo, hacer alguna de estas cosas? Si la respuesta es sí, hazlo. Si la respuesta es no, identifica la siguiente cosa controlable. Variación. En situaciones de alta presión, acota todavía más. Una acción de 1 minuto, meter suturas, decir una frase clave al familiar, delegar una tarea. El objetivo no es prometer resultados, sino cortar la indecisión con actos concretos. Esa misma regla le permitió a Miguel manejar otra situación complicada con don Manuel. El anciano llegó acompañado de su sobrino, que reprochó al médico por una demora previa. En la comida verbal que siguió, Miguel sintió la tentación de explicarlo todo, de demostrar que había hecho lo posible. Respiró, recordó su lista de controlables y eligió escuchar en silencio, reformular la situación con empatía, ofrecer un plan de seguimiento claro. No intentó forzar una disculpa que no le correspondía por lo que no había hecho. No buscó controlar la ira del sobrino. Hizo lo que estaba en sus manos, y eso cambió la dinámica. La tensión se calmó lo suficiente como para que la conversación se centrara en el cuidado, no en la culpa. Después del primer día entero practicando esta regla, Miguel notó algo peculiar. Su nivel de energía no aumentó de golpe, ni su dolor desapareció, pero la carga del miedo se alivianó lo suficiente para permitir acción repetida. Y la repetición, aún en pequeñas cantidades, fue abriendo espacio para la confianza. Si esto te está resonando y quieres recibir más guías prácticas como estas, suscríbete para que podamos compartir más herramientas concretas en las próximas entregas. Pasaron semanas. Miguel comenzó a usar la dicotomía del control fuera de la consulta también. En la preparación del proyecto, al delegar tareas a Laura y Javier, en la respuesta a un correo incómodo de un colega, incluso cuando la nostalgia por su padre lo golpeaba sin aviso. Pero la dicotomía no bastaba para todo. Había situaciones que lo sacudían desde adentro, escenas que lo dejaban sin palabras, como cuando imaginaba la peor versión de las cosas y sentía que ya no podría soportarlas. Ahí fue cuando la segunda herramienta estoica se presentó como antídoto. La premeditatio malorum, la práctica de anticipar mentalmente los contratiempos. La premeditatio malorum suena compleja, pero es simple en su intención. Imaginar con cuidado y medida los peores escenarios para disminuir su capacidad de sorprendernos y para preparar respuestas. No es un ejercicio para cultivadores del pesimismo, es una preparación para la serenidad ante lo impredecible. En la práctica, implica dedicar unos minutos a imaginar lo que podría salir mal, cómo te sentirías y qué podrías hacer en respuesta.
Hacerlo con disciplina reduce la carga emocional cuando esos escenarios aparecen. Miguel lo intentó por primera vez antes de una reunión con potenciales aliados comunitarios. Cerró los ojos en su coche, sintió el volante frío bajo las manos y caminó mentalmente por el peor escenario. La gente no entiende mi propuesta. No encuentran valor en la plataforma. Se ríen de mi enfoque. La inversora decide no apostar. Al principio, cada imagen le provocó una descarga de miedo. Luego, al observarla con cierta distancia, le permitió escribir respuestas prácticas, preparar datos concretos, tener 3 historias de impacto local, ensayar respuestas a objeciones, planear alternativas de financiación. La visualización hizo que nada fuera inesperado en la reunión. Cuando surgió una crítica dura, Miguel ya tenía una réplica preparada, no para negar la dificultad, sino para mostrar caminos plausibles. Un día, en la sala de reuniones de un centro comunitario, esa fue la diferencia. Un líder local cuestionó la viabilidad del proyecto en voz alta. El silencio se densó. Miguel, que en otros tiempos hubiera sentido sus manos helarse, olvidó la parálisis porque ya había imaginado esa escena en coche. Respondió con calma. Reconocer la duda, presentar un ejemplo pequeño y medible que habían probado en un barrio piloto, invitar al líder a participar de la decisión. No ganó todos los votos, pero ganó respeto por la preparación y la honestidad. La premeditatio no anuló la incómoda posibilidad de fracaso, pero le dio margen para responder sin que el temor lo destruyera. Hay una versión práctica de este ejercicio que Miguel adoptó y que cualquiera puede usar. Antes de un evento estresante, cierra los ojos 5 minutos y enumera 3 resultados adversos posibles. Para cada uno, anota una respuesta concreta. ¿A quién necesitas informar? ¿Qué recurso alternativo podrías activar? ¿Qué frase podrías decir para ganar tiempo y reorganizar? Variación para el día a día. Imagina el peor mensaje que podrías recibir y practica cómo responderías con compostura. Para reuniones laborales, imagina al menos 2 objeciones y prepara respuestas empáticas. La clave es usar la visualización para ensayar, no para rumiar eternamente. Si la imaginación te lleva a rumiaciones repetitivas que empeoran tu ánimo, detén la práctica y busca apoyo profesional. En una noche de insomnio, Miguel se encontró repitiendo escenarios destructivos sin orden. La premeditatio, aplicada con disciplina, le enseñó a convertir esa madrugada en un tiempo de preparación útil. En lugar de dejarse arrastrar por imágenes catastrofistas, abrió una libreta y escribió 3 peores escenarios y 3 respuestas. Ver las opciones escritas le dio un alivio mecánico. La amenaza parecía menos una trampa invisible y más un problema con bordes. Eso no hizo desaparecer el dolor del recuerdo de su padre, pero le permitió acceder a una forma de actuar cuando la realidad exigiera respuesta. Las prácticas estoicas para Miguel no eran monólogos interiores, implicaban colaboración. Laura, con su mirada educativa sobre la tecnología, le ofreció un rol de socia para simular entrevistas difíciles con usuarios. Javier jugó el papel de inversor desconfiado. El ejercicio colectivo de imaginar lo peor y practicar respuestas generó tensión, sí, pero también un músculo de confianza que solo se fortalece con la repetición en escenarios reales. No obstante, había un límite que Miguel aprendió a respetar de inmediato. La premeditatio puede ayudar a afrontar incertidumbres y a preparar planes, pero no sustituye el proceso de duelo ni la ayuda profesional cuando la mente entra en ciclos de rumiación que impiden la vida cotidiana. Al hacerlo, Miguel mantenía una regla interna. Si la visualización lo empujaba hacia obsesiones, lo advertía a sí mismo y buscaba a alguien con quien hablar. El estoicismo, en su versión práctica, no es terapia. Es un conjunto de ejercicios de resiliencia que acompañan, pero no sustituyen, la atención clínica cuando ésta es necesaria. En una escena que quedó grabada en su memoria, Miguel practicó la premeditatio en compañía de Doña Rosa, a través de una carta que escribió y no envió.
La carta no era para nadie. Era un ejercicio de imaginar la pérdida, la crítica y la falta de recursos, y luego forjar respuestas. Cuando la volvió a leer en voz alta con Laura, algo cambió. La emoción permanecía, pero había menos urgencia paralizante. La carta no borró la culpa, pero permitió que la culpa dejara de actuar como prisión, a medida que Miguel incorporaba la dicotomía del control y la premeditatio malorum a su rutina. Algo más se hizo evidente. Ambos ejercicios le ayudaban a moverse desde la reacción hacia la preparación. La siguiente zona que debía trabajar no era la anticipación ni la elección de acciones, sino la aceptación misma del tránsito por el dolor. Fue ahí donde comenzó a asomar el tercer consejo. Amor fati, la aceptación activa. Amor fati es una frase que suena a renuncia, pero en realidad habla de transformación. No se trata de fingir que el dolor no existe. Se trata de reconocer lo ocurrido, dejar que la emoción se exprese, y luego preguntar, ¿qué puedo construir con esto? Para Miguel, aceptar no significaba olvidar al padre, ni trivializar lo que había sufrido. Significaba encontrar una forma de integrar la pérdida en un proyecto que tuviera sentido. La diferencia entre resignación y amor fati es que la segunda exige creatividad, tomar lo que la vida da y convertirlo en materia para la obra que quieres hacer. La transformación no fue instantánea. Hubo noches de resistencia donde la idea misma de aceptar sonaba a traición. En un pasaje íntimo, Miguel se sentó frente a la foto de su padre y escribió una carta no para enviarla, sino para permitirse sentir. Esta práctica de journaling, no como receta terapéutica, sino como ejercicio de atención, le permitió nombrar las emociones. El enojo por lo que no pudo hacer, la tristeza por las conversaciones que ya no tendría, la culpa por aquello que se imaginaba que debía haber prevenido. Nombrar no arreglaba nada, pero hacía la experiencia tangible. La aceptaba como parte de su historia en vez de teñirla de negación. Doña Rosa, en otra de esas voces de memoria, le había dicho una vez, «No conviertas el dolor en silencio eterno, deja que te enseñe algo». Miguel, con el pulso todavía agitado, buscó qué podía aprender. Empezó por preguntas pequeñas. ¿Qué valores de mi padre quiero preservar? ¿Qué aprendizaje práctico puedo convertir en algo útil para otros? Contestó con acciones. Documentar historias clínicas para educación comunitaria, diseñar protocolos sencillos para zonas con pocos recursos, invitar a líderes locales a ser parte del proyecto. La aceptación, entonces, no era quedarse pasivo. Era tomar el dolor como materia prima para la acción. Antes de que pudiera profundizar en este tercer consejo, la historia lo empujó a un evento que marcó el comienzo real de la prueba. Una invitación formal a presentar la idea ante una inversora que había mostrado interés preliminar. La reunión prometía ser el punto donde las prácticas se pondrían a prueba bajo presión real. Miguel sabía que no bastaba la teoría, debía ejecutar y hacerlo con integridad y calma. Mientras preparaba la presentación, en su mesa quedaron las 3 listas: controlables, peores escenarios con respuestas y la carta de aceptación. Todo estaba ahí, como piezas de un rompecabezas que aún no terminaba. Esa noche, antes de dormir, Miguel encendió la lámpara del velador y volvió a la carta. Se obligó a leer en voz baja lo que había escrito sobre su padre. Errores, agradecimientos, lo que quedaba por decir. Las palabras le pesaban y le liberaban a la vez. Parte del ejercicio de amor fati era dar permiso al duelo para que existiera, no para que dictara sus decisiones. Había una tensión nueva en el aire. La aceptación ya no era un concepto abstracto. Comenzaba a configurarse como una práctica que requería pasos diarios, rituales de recuerdo, actos concretos de servicio, encuentros con quienes podían convertir la pérdida en un motor de ayuda. Mientras tanto, Javier y Laura ultimaban los detalles de la presentación. Laura insistía en incluir datos medibles y prototipos de usabilidad. Javier quería un relato emotivo que conectara con la inversora. Miguel sentía la presión de armonizar ambas cosas sin traicionarse.
Cómo presentar honestamente la historia de un proyecto nacido del dolor sin convertirla en un discurso lastimero. Cómo mostrar convicción sin fingir que el miedo no existía. Aquí, la tensión entre autenticidad y estrategia se hizo visible. La confianza no es ruido ni fachada. Es claridad en lo que se comunica y coherencia entre lo que se promete y lo que se puede entregar. El teléfono vibró de nuevo. Un recordatorio. Reunión con un paciente el sábado que podía decidir si sumarse como líder comunitario. Un correo le pedía una versión condensada del plan. El tiempo apretaba. Miguel cerró el ordenador, guardó la libreta con sus listas y se permitió un minuto para respirar. El cuerpo recordaba que la práctica pasa por repetición constante, no por momentos heroicos aislados. En ese punto de la historia, con la preparación avanzando pero el resultado aún incierto, Miguel comprendió algo esencial. El camino no se reduce a un solo consejo. La dicotomía del control le devolvía la posibilidad de actuar. La premeditatio le quitaba la sorpresa al miedo. El amor fati le ofrecía un marco para transformar la pérdida en propósito. Pero había preguntas que aún no tenían respuesta. ¿Cómo sostener la disciplina cotidiana ante la fatiga emocional? ¿Cómo entrenar la valentía para exponerse públicamente después de tanto silencio? ¿Qué pequeño ejercicio diario podría ayudar a que la aceptación no fuese solo una idea, sino una práctica arraigada? Empezó a diseñar un ritual sencillo, algo que pudiera conservar en la manga cuando la duda amenazara con bloquearlo. Cada mañana, 3 frases como afirmaciones, no como promesas, sino como recordatorios de intención. No eran mantras vacíos, eran decisiones. Haré hoy lo que está en mi mano, me prepararé para lo que temo, recordaré a quien me impulsó sin dejar que el dolor me paralice. No prometían luz instantánea, pero le daban estructura a la mañana. La historia de Miguel estaba en pleno movimiento. Había pasado de la inmovilidad a una serie de prácticas concretas que, lentamente, comenzaban a reconstruir la confianza desde adentro. Sin embargo, el terreno más duro aún esperaba. La disciplina del carácter, la práctica voluntaria de la incomodidad y la perspectiva amplia que lo conectara con algo mayor que su dolor. Antes de adentrar en esos capítulos, la historia dejaba a Miguel en un claro de tensión. Una presentación próxima, una comunidad que esperaba respuestas y la sensación de que cada paso podía significar avance o retroceso. Esa noche, mientras caminaba por la ciudad hacia su apartamento, se detuvo en un semáforo y miró la urbe extendiéndose como una alfombra de puntos de luz. La vista le dio distancia. Los edificios, los autos, las vidas ajenas en movimiento. Por un instante sintió que podía imaginarse fuera del escenario de su culpa. La perspectiva no borraba el dolor, pero le permitía tratarlo con proporción. Fue en ese instante, con la ciudad abajo y la foto del padre aún en su bolsillo, que la historia abrió un nuevo capítulo aún por escribir. La tensión estaba viva. La reunión con la inversora se acercaba. Las microprácticas funcionaban, pero el verdadero test aún no llegaba. Miguel respiró otra vez, ajustó la solapa de su chaqueta y se encaminó a casa con la sensación de que algo había cambiado, aunque no sabía todavía cuánto. La luz del semáforo cambió, y Miguel cruzó la calle con la sensación de que algo en su interior también había girado. No era una certeza luminosa, era más bien una inclinación, un pequeño desplazamiento que le permitió ver la ciudad como un plano donde podía situar su dolor sin que éste ocupara todo el mapa. Guardó la foto de su padre en el bolsillo del abrigo y siguió caminando, consciente de que el día siguiente podría ser definitorio. La presentación con la inversora ya no era solo una prueba de viabilidad técnica, era una prueba de sí mismo, de su capacidad para integrar el duelo, la preparación y la acción. Había algo que todavía le faltaba practicar: la disciplina del carácter, la pequeña guerra cotidiana contra la suavidad que deja pasar las cosas. Los estoicos llamaban a esta virtud por distintos nombres, pero para la práctica moderna se hablaba de voluntary discomfort, la incomodidad voluntaria. Miguel entendió la idea de inmediato.
someterse deliberadamente a pequeñas privaciones o retos diseñados para entrenar la resistencia y reducir la urgencia del confort como motor de decisión. No se trataba de ascetismo dramático. Se trataba de ejercicios sencillos que forjaran nervio. Antes de describir cómo lo incorporó, vale una pequeña pausa para entender de dónde viene esa práctica. Desde los estoicos hasta muchas tradiciones prácticas contemporáneas, la idea es consistente. La fuerza del carácter no surge solo de la reflexión, sino de la repetición del acto difícil. Los antiguos se exponían al frío, a la vigilia, a la comida frugal. Hoy se traduce en despertarse antes, enfrentar un miedo pequeño o interrumpir el autoindulgente hábito de evitar lo que incomoda. La regla de oro es clara. Elegir incomodidades seguras y significativas, que fortalezcan la voluntad sin poner en riesgo la salud física o mental. Esa semana, Miguel decidió diseñar un plan de 7 días de exposición progresiva. La primera incomodidad fue práctica y doméstica. Despertarse 40 minutos antes del horario habitual para escribir sin distracciones. El primer día, la alarma le pegó en la nuca como un empujón. La habitación seguía oscura, y la taza de café quemó la lengua cuando la primera sorbo fue por inercia. Se sentó con la libreta y la pluma, y escribió 3 pequeñas intenciones para el día. No era tanto lo que puso en la página, como el acto de hacerlo antes de que el mundo reclamara su tiempo. Hoy haré lo que puedo controlar, escribió, y la frase no sonó a consigna. Fue un compromiso con su propia disciplina. El segundo reto fue social. Hablar en voz alta durante 5 minutos sobre el proyecto frente a Laura y Javier, sin slides ni dispositivos, como si contara la idea a un vecino en la fila del pan. Laura, que tenía paciencia didáctica, le hizo preguntas incómodas. ¿Qué pasa si la plataforma falla en una comunidad sin internet? Javier jugó el papel de escéptico y le pidió cifras. Miguel sintió la incomodidad como un nudo en la garganta, pero la afrontó. El ejercicio no buscaba la perfección de la exposición, sino la tolerancia a la incomodidad de ser escuchado y corregido. Cuando terminó, el silencio fue cálido. No había aplausos, había aprendizaje. Laura le dijo, con esa mezcla de ternura y precisión que la definía: no busques sonar convincente, busca ser claro y honesto. La claridad soporta la falta de seguridad. El tercer reto fue cotidiano pero simbólico. Durante un turno en la guardia, Miguel decidió tomar la iniciativa para liderar la reunión de cambio de turno, aun cuando le temía asumir ese espacio de visibilidad. Su voz tembló al principio, pero la estructura que usó, 3 puntos claros, prioridades, casos críticos y responsables, ancló la conversación. No redujo la fatiga ni la tristeza, pero sí le recordó que la valentía no es ausencia de miedo, sino continuidad en la acción a pesar de él. En esa misma semana añadió otro ejercicio: caminar 15 minutos al mediodía sin el teléfono. Al principio el silencio le pareció una amenaza. Al cuarto día, se convirtió en una pequeña práctica de presencia que, sin glamour, le recargaba. Había, además, una variación para el lenguaje público. Confrontar el miedo a preguntar con preguntas reales. Cuando un jefe de equipo en la clínica hizo una observación que Miguel consideró injusta, en lugar de callar decidió preguntar: ¿puedes ayudarme a entender lo que esperabas hoy? La pregunta no anuló la incomodidad del momento, pero la transformó en diálogo. Voluntary discomfort, así aplicado, no es exhibicionismo ni heroísmo forzado. Es convicción por medio de la repetición de actos conscientes. En paralelo, Miguel instituyó un pequeño experimento que llamaba la hora de la vulnerabilidad. Una vez por semana practicaba compartir con un colega una duda profesional que le pesara. A veces era un fallo de comunicación con un familiar de un paciente. Otras, la dificultad de estructurar una parte de la presentación. Compartir la duda en voz alta desarmaba la vergüenza. Los colegas, lejos de señalar debilidades, ofrecían alternativas y perspectivas.
La disciplina de explicitar la fragilidad con constancia se volvió un catalizador de apoyo y de responsabilidad compartida. No todo fue nobleza estilizada. Hubo días en que los ejercicios parecieron ineficaces. Una noche, tras un turno difícil, la incomodidad voluntaria de levantarse temprano para escribir perdió sentido frente al cansancio que lo devoraba. Miguel aprendió entonces una lección importante. La disciplina no es un martillo que aplasta la fatiga, es una herramienta a usar con juicio. En días de agotamiento profundo, la regla era priorizar la recuperación. Los estoicos mismos hablaban de balance, fortaleza sí, pero con prudencia. Una escena que quedó grabada en la memoria de Miguel fue cuando decidió someterse a un tipo de exposición que le parecía personalmente humillante. Dar una charla de 10 minutos, sin notas, a un grupo de vecinos en el centro comunitario sobre la importancia de la prevención en salud básica. Había preparado una versión con muchos datos, pero decidió dejar la hoja en la mesa y hablar desde la experiencia, desde su historia. Caminó entre la gente, tocó la mesa donde alguien había dejado una taza, miró a los ojos a Carmen, que estaba presente, y escuchaba con atención. No fue una actuación perfecta. Se equivocó varias veces en los términos clínicos y tuvo que pedir perdón por el tropiezo de palabras. Al final alguien le dijo, «Me gustó que hablaras como si fueras uno de nosotros». Y Miguel sintió que la incomodidad había adquirido sentido. La vulnerabilidad comunicada con intención abre puertas. Para convertir estos ejercicios en hábito, Miguel diseñó una lista flexible de pequeñas incomodidades que cualquiera puede probar. 1. Despertar 30 a 45 minutos antes durante 3 días. 2. Hablar 5 minutos sin slides sobre una idea. 3. Caminar sin teléfono durante 15 minutos diurnos. 4. Pedir retroalimentación directa a un colega una vez a la semana. 5. Practicar una pequeña exposición pública ante un grupo reducido. Cada actividad con variantes de intensidad según la capacidad física y emocional de cada persona. Y siempre, la advertencia estoica de sentido común, no poner en riesgo la salud ni usar la incomodidad como castigo. El objetivo es fortalecer la elección consciente, no castigar la tristeza. En los días siguientes, la constancia de esos actos fue transformando la manera en que Miguel vivía la tensión. Las decisiones dejaron de sentirse como saltos al vacío y comenzaron a parecer peldaños. Pequeñas pruebas repetidas que alimentaban la confianza necesaria para subir. Voluntary discomfort no le quitó las lágrimas a la noche, le dio manos firmes por la mañana. Cada vez que sentía el impulso de esconder su historia, escogía un acto visible de disciplina, y por el simple hecho de cumplirlo, sentía que la confianza se acumulaba en cuotas. Había un elemento complementario que los estoicos siempre recordaban como medicina para la ansiedad: la perspectiva amplia. Los términos clásicos, view from above, memento mori, apuntaban a la misma práctica esencial: tomar distancia de la urgencia diaria para ver la vida como parte de un conjunto más grande y temporal. No es evasión, es reubicar prioridades. Para Miguel, la perspectiva llegó de forma casi literal. Una tarde, cuando su vista se posó sobre la ciudad desde el balcón de un edificio, la idea de ver desde arriba le reconectó con la escala de las cosas. Definir la perspectiva en términos prácticos es sencillo. Imaginarse desde un punto de vista elevado, como si se mirara la propia vida desde la distancia, y permitir que esa vista revele lo que, en primer plano, parecía gigantesco, pero en la escala de la ciudad o del tiempo, es una parte entre otras. El memento mori, recordar la muerte, no es morboso. Es una herramienta para clarificar prioridades. ¿Qué merece mi energía hoy? ¿Qué legado quiero construir? Para Miguel, esta práctica no pretendía borrar el dolor, sino ponerlo en contexto y preguntarse por la utilidad de su sufrimiento. La primera vez que la aplicó deliberadamente fue una madrugada de insomnio. Abrió la ventana, respiró el frío, y se imaginó sentado sobre el tejado de su edificio mirando la ciudad desplegada. Preguntó en voz baja: si pudiera ver mi vida desde ahí, ¿qué quedaría importante?
La respuesta fue sorprendentemente simple. Las relaciones, la utilidad concreta de su trabajo y la coherencia con los valores que su padre le había transmitido. La perspectiva no minimizó el duelo, lo incorporó. Le permitió decidir, por ejemplo, que su proyecto necesitaría componentes de capacitación de líderes locales antes que una apariencia perfecta en la web. Esa prioridad surgió no de la emoción, sino de la distancia reflexiva. Para llevar la perspectiva a la práctica, Miguel adoptó 2 ejercicios concretos. El primero, la mirada de 5 años. Cada domingo por la tarde escribía una carta breve a su yo de dentro de 5 años describiendo cómo quiere que sea la vida profesional y personal. Entre los puntos había la relación con su familia, la forma en que su proyecto sirve a las comunidades y cómo le gustaría recordar a su padre. Esa carta le ayudaba a alinear las decisiones del día con objetivos de mayor alcance. El segundo, el momento de alto vuelo. Una pausa diaria de 2 minutos para imaginar su vida como un mapa visto desde un avión. En esos 2 minutos escogía una prioridad para el día que fuera coherente con el mapa amplio. En la práctica, esa pausa le servía como anclaje en medio de la urgencia. Una brújula pequeña. Con la disciplina de la incomodidad y la perspectiva, Miguel pulió los bordes de su confianza. La dulzura del progreso no era estruendosa. Eran microvictorias, una reunión liderada sin temblar, una charla en el barrio, respuestas serenas a objeciones, y la sensación de que la vida no era ni su culpa total, ni una carga que debía ocultar. Aún así, la prueba decisiva no sería la acumulación de ejercicios, sería la aplicación sincronizada de las 5 prácticas en el momento de mayor presión. La reunión con la inversora, donde tiempo, crítica y expectativa convergerían. La mañana de la presentación, Miguel respiró con método. Había dormido, no como antaño, pero había dormido, y se había levantado temprano para repasar las listas. Controlables, peores escenarios con respuestas, la carta de aceptación, el plan de pequeñas incomodidades cumplidas durante la semana, y la mirada de 5 años abierta en la mesa. Al salir de su casa miró la foto del padre, y por un segundo, la tristeza fue clara. No la empujó ni la disfrazó. La saludó y la guardó con respeto. «Haré lo que está en mi mano», murmuró. Y esa frase funcionó como una brújula. La sala donde se reunirían con la inversora era sobria. Una mesa larga, ventanas que dejaban pasar la luz de la mañana y paredes que olían a café. Javier llegó temprano, relajado en su modo nervioso. Laura, con una tablet que contenía prototipos. Miguel con una carpeta que llevaba sus notas, pero también la libreta con aquella carta sin enviar. La inversora, una mujer de mirada atenta, de voz medida, llegó puntual, saludó con formalidad y tomó asiento. Su primera pregunta fue directa. «Cuéntenme por qué este proyecto merece tiempo y recursos». Era una puerta estrecha. La respuesta necesitaba honestidad, datos y corazón en equilibrio. Miguel respiró y empezó desde el control. Presentó 3 acciones claras que podía garantizar desde el inicio. Un piloto de 3 meses en 2 barrios, la capacitación de 5 líderes locales y una métrica simple de seguimiento. No prometió resultados imposibles, habló de pasos concretos. Aquí se aplicó la dicotomía del control. No dijo, «Garantizo que curaremos a todos», ni «Este es el producto perfecto». Dijo lo que estaba en su mano. La inversora asintió, atenta. Cuando surgieron objeciones, ¿y si la adopción es baja? Miguel no se quedó en la defensa impulsiva. Había practicado en su coche la premeditatio malorum una y otra vez. La réplica llegó con calma. Si la adopción es baja, activaremos nuestro plan B, entrevistas puerta a puerta con los líderes, rediseño de talleres de formación y un ajuste de incentivos locales. Tengo 3 opciones concretas y una red de aliados ya identificada. Las respuestas no pretendían negar la dificultad. La reconocían y proponían soluciones. La inversora frunció el ceño, midió y preguntó por evidencias. Laura intervino con una pantalla sencilla que mostraba métricas piloto y testimonios grabados de Carmen y don Manuel.
Ver las caras y escuchar las voces de quienes habían sido tocados por la iniciativa construyó un puente entre el dato y lo humano. En un momento clave, la inversora le preguntó a Miguel por qué él personalmente estaba involucrado. Era la invitación a la autenticidad. Allí Miguel aplicó amor fati. Habló de su padre, de la culpa, de la carta que nunca envió, y del deseo de que el sufrimiento convirtiera en servicio. No fue un gesto de espectáculo, fue una confesión medida. No pretendo que el proyecto me cure. Pretendo que aquello que nos dolió produzca utilidad para otros. Si mi experiencia ayuda a diseñar algo que salve momentos de incertidumbre para alguien, entonces tiene sentido. Sus palabras fueron sencillas, directas, sin dramatismo forzado. La inversora se mantuvo seria, no conmovida por la emoción per se, sino interesada en la coherencia entre historia y plan, y la conversación subió de temperatura, cuando la inversora planteó preguntas duras sobre liderazgo. ¿Estás listo para liderar un equipo que depende de decisiones rápidas, de rendición de cuentas y de soportar rechazos? ¿Tu experiencia personal no te pone en riesgo de tomar decisiones precipitadas? Había algo de trampa en la pregunta. Pretendía comprobar si la empatía se convertiría en indecisión. Miguel no necesitó esconder su vulnerabilidad. Aplicó la disciplina del carácter y admitió que el duelo influiría en su fragilidad, pero que había puesto en marcha prácticas concretas para sostenerse, ejercicios diarios de disciplina, un sistema de apoyo profesional si fuera necesario, reuniones semanales con Laura y Javier para decisión compartida. No es que esté indemne, dijo. Es que no quiero que mi historia dicte decisiones sin estructura. He creado esa estructura y estoy dispuesto a rendir cuentas. Esa capacidad de transparencia fue leída como responsabilidad, no debilidad. Llegó entonces el instante en que la inversora le pidió un ejemplo concreto de cómo manejaría una crisis comunicacional con la comunidad si algo salía mal. Allí, Miguel desplegó los dos pilares prácticos: la premeditatio para la preparación de respuestas y la perspectiva para priorizar. En caso de crisis, dijo, daremos prioridad a la comunicación directa con líderes locales, explicaremos qué pasó con claridad, ofreceremos soluciones y abriremos una instancia de escucha. Si hay que detener un piloto para corregir, lo haremos. La prioridad no es la reputación arropada, es la confianza reconstruida. La inversora miró a Laura y a Javier. La decisión que tomó después no fue un sí entusiasta sin condiciones, sino una oferta de financiación condicionada a una primera etapa con metas claras y reportes periódicos. Podemos apostar por una fase inicial, dijo. Si me demuestran que saben convertir dolor en proceso y que el liderazgo está bien estructurado. Fue una validación con reservas, exactamente lo que un buen inversor debería hacer. Pero para Miguel significó algo más. Una confirmación de que su combinación de honestidad, preparación y disciplina tenía sentido práctico. La reunión terminó con manos apretadas y tareas concretas. Salieron del edificio con la sensación de haber cruzado una frontera. No todo estaba ganado. La inversora pedía hitos, métricas y responsabilidad. Pero Miguel sintió, por primera vez en largos meses, que su voz tenía peso y su vulnerabilidad tenía sentido al servicio de algo mayor. En la calle, bajo la misma luz que lo había observado semanas antes, se permitió sonreír leve y fingir que no le temblaban las piernas. Javier lo abrazó con esa efusividad casi patética que a veces tenía. Laura le dio un golpecito en el hombro como quien dice, bien hecho, sin teatralidad, y Miguel guardó silencio unos instantes para recoger la emoción. Los meses posteriores no fueron una secuencia de triunfos ininterrumpidos. Fueron, más bien, tramos de trabajo duro, retrocesos y ajustes. Con la financiación condicionada, el equipo se lanzó al piloto. 2 barrios, 5 líderes formados, talleres presenciales y una aplicación ligera para el seguimiento. Los inicios fueron torpes. Hubo problemas técnicos menores que provocaron frustración. Un día la señal del celular falló en una reunión clave y tuvieron que improvisar en persona. En otra ocasión un líder local desistió por cansancio y de pronto la red de apoyo quedó reducida.
Cada retroceso fue una invitación a la premeditatio. Estaban listos para alternativas, pero la necesidad de responder con rapidez y humildad puso a prueba la solvencia del equipo. En varias escenas el testimonio de Carmen y don Manuel fue determinante. Carmen, que había pasado por la consulta de Miguel, se convirtió en una especie de embajadora no formal. Su voz en las reuniones comunitarias ayudó a mantener el tejido humano en pie. Don Manuel, a su manera, validó pequeñas acciones. Una charla de prevención en el centro, una línea de apoyo para los ancianos del barrio. Esos microimpactos no parecían mucho en los números, pero en la experiencia comunitaria, transformaban el proyecto de una idea a una presencia reconocible. Miguel, al ver a Carmen contar cómo una llamada había calmado a su hija en una noche de ansiedad, sintió que el amor fati había encontrado su expresión más limpia, la pérdida canalizada en servicio. Mientras el proyecto avanzaba, Miguel mantuvo los hábitos que lo habían sostenido. Las listas matinales de controlables, las visualizaciones antes de cada reunión, los ejercicios de incomodidad y las pausas para la perspectiva. No eran rituales rígidos, sino herramientas adaptativas. A veces la mañana pedía más descanso que escritura. Otras, una llamada urgente exigía reacción inmediata. La flexibilidad con estructura se volvió su lema. Y hubo una conciencia nueva. La confianza se acumulaba no solo por las prácticas individuales, sino por la responsabilidad compartida con su equipo. Aprendió que liderar era también permitir que otros fallaran y aprendieran, creando un ecosistema donde la vulnerabilidad era un instrumento de crecimiento. Hubo momentos de tensión que enseñaron lecciones duras. En una reunión de evaluación a los 3 meses, los indicadores mostraron que la retención de participantes no alcanzaba las metas. La inversora exigió explicaciones y soluciones. La respuesta del equipo, una mezcla de datos, relatos y propuestas, tuvo que ser presentada con humildad. Miguel, que durante la reunión escuchó la ira contenida en las preguntas, aplicó primero la dicotomía del control. Explicó las variables que podían ajustar y las que estaban fuera de su influencia inmediata. Luego desplegó la premeditatio practicada. Ofreció 3 escenarios de ajuste y los correspondientes recursos. Por último, usó la perspectiva para replantear prioridades. Decidió que la métrica principal iba a ser la mejoría en la percepción de acceso a servicios, no una cifra fría de instalación de la APM. Esa redefinición, menos espectacular pero más significativa, fue aprobada y el equipo ganó margen para corregir. En lo personal, Miguel siguió con su carta a su padre como un ejercicio íntimo de amor fati. De vez en cuando la leía en voz baja, no para apaciguar la culpa, sino para honrar lo que había quedado. Doña Rosa, que una tarde visitó el centro comunitario para ver el proyecto en marcha, le dijo algo que quedó en su memoria. El que transforma su pena en servicio no la olvida, la cambia de forma. La frase no aliviaba la tristeza, pero le daba un relato para sostener la acción. Llegó el día del pequeño lanzamiento público. No fue un evento ostentoso, una plaza del barrio, una carpa con sillas, la mesa donde los líderes locales expondrían resultados, y una mesa con café que alguien había traído. Miguel subió al estrado con los ejercicios de la disciplina aún frescos en la piel. Levantarse temprano para repasar el guión, practicar la vulnerabilidad frente a Laura y Javier, imaginar lo peor y las respuestas. El público fue variado: vecinos, voluntarios, algunos funcionarios locales y, por supuesto, la inversora que observaba en silencio. Miguel habló con claridad, expuso los resultados, reconoció los puntos débiles y anunció los pasos siguientes con honestidad. Al finalizar, alguien del público pidió la palabra y dijo: «Gracias por no hacernos promesas vacías. Veo que están aquí para escuchar y aprender». Fue una validación que no curó la soledad de su pérdida, pero sí reforzó el sentido colectivo de su proyecto. La transformación personal de Miguel no fue una desaparición del dolor, sino una nueva relación con él. Siguió habiendo noches de tristeza, de memoria punzante y de culpa que reclamaba su atención. Pero la diferencia crucial era que ahora el dolor no le impedía moverse. Le acompañaba,
Sus rutinas diarias le daban estructura para que la emoción no decidiera su agenda entera. Voluntary discomfort le había dado nervio. La premeditatio le había dado respuestas. La dicotomía del control le había permitido actuar con foco. El amor fati le había dado propósito. La perspectiva le había dado dirección. Juntas, esas prácticas conformaban una arquitectura de confianza en la que no había promesas ni milagros, solo trabajo sostenido y humildad. El proyecto, en su primer año, no resolvió todos los problemas de salud en los barrios, pero sí creó un espacio de intervención sensible, capacitó líderes, habilitó canales de contacto, documentó procesos replicables y, sobre todo, puso en marcha un modelo de trabajo con la comunidad y no sobre ella. La inversora renovó la financiación por una segunda etapa con metas ajustadas. Miguel, al leer el contrato, sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. No era el triunfo final, era el mandato de sostener el proceso con integridad. En lo íntimo, la vida le presentó otras pruebas. Un colega suyo sufrió un episodio de salud mental, y Miguel se encontró en la disyuntiva de ayudar desde su rol profesional y al mismo tiempo cuidar su propia salud emocional. Recordó la regla que había adoptado desde el principio. El estoicismo práctico no sustituye la ayuda profesional. Llamó a la red de apoyo y orientó al colega a los recursos adecuados sin pretender solucionar lo que no era su misión personal. Esa acción fue, en sí, una reafirmación ética. Liderar también es reconocer límites. Con el tiempo, Miguel afinó un cierre de jornada que lo anclaba. Volver a la libreta, listar 3 acciones controlables para el día siguiente, 5 minutos de premeditatio para anticipar posibles contratiempos, y 2 minutos de vista desde arriba, para priorizar. No era una liturgia mística, era logística emocional. En las reuniones con su equipo, instauró la práctica de comenzar con una frase breve donde cada quien nombraba una incomodidad que había enfrentado durante la semana y una lección aprendida. Esa práctica fomentó la transparencia y la cultura del aprendizaje. En una tarde clara, mientras caminaba por la misma plaza donde unas semanas antes había presentado los resultados, Miguel se detuvo frente a una banca. Carmen se acercó y, sin grandes ceremonias, le agradeció por la llamada que la había sostenido una noche en que su hijo se había sentido mal. Don Manuel apareció a su lado, en su caminar lento, y le dio un apretón en el hombro. Ese gesto sencillo condensó la transformación. No era fama ni reconocimiento, era la sensación de que la acción tiene efectos pequeños pero reales. Miguel no soltó la nostalgia. La aceptó como materia con la que trabajaba. Antes de cerrar, vale resumir los 5 consejos estoicos que guiaron su camino, no como fórmulas mágicas, sino como herramientas prácticas, con una instrucción clara para que el espectador pueda probarlos esta semana. 1. Dicotomía del control. Cada mañana escribe 3 acciones que dependen exclusivamente de ti. Si la incertidumbre aparece, vuelve a esas 3 acciones y pregúntate cuál puedes hacer ahora mismo. Ejercicio práctico. Hoy mismo, anota y cumple al menos una de esas 3. No prometes resultados, solo dirección. 2. Premeditatio malorum. Visualización negativa. Antes de una situación estresante, dedica 5 minutos a imaginar 3 escenarios adversos y escribe una respuesta preparada para cada uno. Ejercicio práctico. Mañana, antes de una reunión importante, imagina 2 objeciones y ensaya qué dirás. 3. Amor fati. Aceptación activa. Permite que la tristeza o la pérdida te enseñen algo. Escribe una carta breve a aquello que perdiste, no para enviar, sino para nombrarlo y extraer una lección de servicio. Ejercicio práctico. Hazlo esta semana una vez. No es terapia obligatoria, es una práctica de sentido. 4. Voluntary discomfort. Disciplina de la incomodidad. Elige un reto pequeño y seguro que te incomode y repítelo por 7 días. Despertar temprano, hablar 5 minutos sin apoyo, caminar sin teléfono. Ejercicio práctico. Escoge uno hoy y comprométete durante una semana. 5.
Perspectiva amplia. View from above. Memento mori. Cada domingo imagina tu vida desde arriba y escribe una prioridad para la semana que sea coherente con esa visión. Ejercicio práctico. Antes de dormir, dedica 2 minutos a imaginar tu vida desde el futuro y define una prioridad para mañana. No son recetas que garantizan resultados instantáneos, son prácticas para desarrollar músculo emocional y claridad. Miguel no recuperó todo lo que había perdido, ni su vida quedó exenta de dolor. Lo que cambió fue su capacidad para sostener su propósito en medio de la tristeza, para liderar con honestidad y disciplina, y para transformar el duelo en acción con sentido social. Antes de despedirme te lanzo un desafío. Elige uno de estos 5 consejos y practícalo durante 7 días. Observa los cambios, no como una promesa de transformación total, sino como un experimento personal. Y si te animas, vuelve y comparte en los comentarios qué consejo elegiste y qué sucedió. Contar la experiencia ayuda a otros a entender que la confianza se construye paso a paso. Si conoces a alguien que está en una situación similar a la de Miguel, comparte este video. A veces una herramienta práctica, un testimonio cercano, o una simple invitación a intentarlo por una semana, pueden ser el impulso que alguien necesita para empezar. No busco vender certezas. Busco ofrecer prácticas que, combinadas con apoyo profesional cuando sea necesario, pueden ser útiles. Miguel sigue caminando su camino. En muchos sentidos la historia está apenas comenzando. Proyectos que se diseñan, errores que se corrigen, noches en que la memoria duele. Pero ahora, cuando la culpa lo llama, tiene recursos para responder. Un mapa de control, respuestas premeditadas, la capacidad de aceptar y transformar, la disciplina para exponerse a lo incómodo y la perspectiva para priorizar lo que importa. No es una certeza absoluta. Es una arquitectura de pasos pequeños que, repetidos, sostienen la confianza. Al final, la transformación no borra las cicatrices, las pone en diálogo con un propósito. Miguel lo aprendió en el pulso diario y en las conversaciones con quienes eligió para construir su proyecto. Si decides intentar alguno de estos 5 consejos, recuerda, hazlo con cuidado, con compasión hacia ti mismo, y si la tristeza o la rumiación te superan, busca apoyo profesional. La filosofía práctica no reemplaza la atención clínica, la complementa. Cierra la libreta, sal a caminar sin el teléfono durante 15 minutos, respira y mira la ciudad desde un punto alto, aunque sea solo en tu imaginación. Haz una lista de 3 cosas que puedes controlar hoy. Haz una visualización breve de lo peor posible y escribe una respuesta. Si lo haces por una semana, cuéntalo aquí abajo. Compartir lo que aprendemos en comunidad es, a veces, el mejor modo de sostener la práctica. Y si esto resonó contigo, si quieres más guías prácticas como las que han acompañado a Miguel, suscríbete y acompáñanos en el camino. Elige un consejo, practícalo 7 días y vuelve a contarnos. Tu experiencia puede ser la brújula que alguien más necesita.